Buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzamos con este tercer encuentro, donde vamos a trabajar el texto que lo empezamos a trabajar el encuentro pasado, en los últimos 20 minutitos, y hoy, bueno, lo vamos a abordar más en profundidad. ¿Qué dijimos? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dijimos el encuentro pasado del texto. Es un texto un tanto reiterativo, como decía Araceli recién. Es un texto que retoma ideas de autores como Hegel, Freud, Nietzsche, Foucault y Althusser. Dijimos que el concepto de sujeto, ¿no? que el significante sujeto tiene múltiples significaciones, ¿sí? Que significa muchas cosas, que no es unívoco, que sujeto tiene que ver con sometimiento, con sujetar, con sujeción, que sujeto en francés también es tema, y que sujeción también es el proceso de producción de un sujeto, ¿sí? Y de ahí que Lavater vincula que todo el sujeto es a partir de la sujeción. Digamos que si hay sujeto y el sujeto tiene ciertas potencias es porque se constituyó y porque las posibilidades de existencia de ese sujeto con sus potencias son posibles a partir de que hubo una instancia de sujeción que le habilitó la vida, ¿no? ¿Qué más dijimos? Dijimos que va la autora a mencionar a Foucault, y estamos en la introducción ahora, ¿no? De texto, la idea del poder productivo de Foucault, ¿sí? Esa hipótesis que tiene Foucault, con la cual él trabaja, que es que el poder no opera principalmente ni represiva ni opresiva, sino que el poder es productivo y es múltiple. Entonces Foucault, ahí, entre los tres maestros de la sospecha, que Paul Ricoeur los llama así, los maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, Foucault está tomando de esos autores la idea de poder más nietzscheana, donde el poder tiene que ver con la multiplicidad de fuerzas, ¿sí? Con la voluntad de poder. Y con la teoría freudiana de la represión, ni con la idea de la opresión de Marx, ¿sí? Entonces el poder para Foucault no tiene que ver tanto con la represión freudiana, ni con la opresión marxista, sino con la multiplicidad de poder, ¿sí? Y va a decir que la concepción freudiana y marxista, en este caso del poder, cuenta de una retroversión histórica. Eso lo dice en la Historia de la Sexualidad, tomo 1, es decir, que esa visión del poder pensada en la modernidad es en realidad una visión del poder que da cuenta de un periodo histórico previo a la modernidad, ¿sí? O sea, poder pensado en términos negativos, represivos u opresivos, da cuenta de un poder que Foucault denomina el poder de soberanía. El poder de soberanía es el poder que, al cual Foucault liga a los reyes del medioevo europeo y al señor feudal, ¿no? Pues si ustedes han visto la película Alicia en el País de las Maravillas, van a ver que la reina dice todo el tiempo que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. O sea, es un poder, el poder soberano, de hacer morir, de dar muerte, ¿no? Un derecho sobre el cuerpo de los súbditos en relación a la muerte. Y si no los mataban, los dejaban vivos. Era un poder de hacer morir o dejar vivir. En cambio, dice Foucault que en la modernidad lo que hay es un poder de hacer vivir. El poder, lo que produce, el poder sustenta nuestra vida en este sistema. El poder médico, como dijimos otra vez, sustenta nuestra salud tal como la conocemos. Las vacunas, hoy con el COVID, la educación, ¿sí? O sea, habilita a que tengamos trabajos que, que luego nos permitan subsistir, ¿no? Entonces, el poder tiene que ver con, el poder en la modernidad tiene que ver
con hacer vivir o dejar morir. Si no te atraviesas ese poder, es que terminas siendo un lumpen, digamos, que terminás tan al margen que ya no es una línea de fuga, sino una línea de muerte, para decirlo en términos cristianos. Sí, Juli, diga. Ahí está. No, solo esto, digamos que antes como que el poder soberano no interviene sobre el modo de vida en un punto. O sea, el soberano podía definir tu muerte, decidir que vos te ibas a morir, pero en medio del cómo vivías, no es que cada quien hacía lo que quería, pero no había como el nivel de regulación que hay ahora, habían como otras libertades. Pensemos que, perdón, pensemos que en el mundo feudal, no sé, habían tierras comunales, o sea, no estaba toda la tierra privatizada. A vos no te cabía estar bajo el mando de un señor feudal, piola, te podías ir a esas tierras comunales, corrías el riesgo de que te atacaran, digamos, no tenías cierta protección, no tenías como el orden que esas ciudades habilitaban, pero era una posibilidad, digamos, como quedar como más un poco por fuera de eso. El poder en la modernidad lo que va a hacer es producir modos de vida. Esto que decía el Pablo, de la escuela, el ejército, la fábrica, que lo va a analizar Foucault como muy profundamente, es como que en cada instancia de nuestra existencia se nos dice cómo vivir. Gracias por el aporte. Totalmente. Y este poder productivo que Foucault lo que va a decir en el capítulo 5 de la historia de la sexualidad, es que él va a hablar del biopoder, ¿sí? O sea, el poder en relación a la vida, es que va a tener como dos modalidades. El anátomo, la anátomo-política y la biopolítica, ¿sí? O sea, como el biopoder, tiene unidades que son la anátomo-política y la biopolítica, donde la anátomo-política es el ejercicio del poder para la producción del cuerpo sobre el cuerpo, que es la producción del cuerpo 2, lo que trabaja Foucault en Vigilar y Castigar, ¿sí? La producción de un cuerpo dócil que sea productivo, que aumenten sus fuerzas productivas para el trabajo y disminuyan sus revolucionarias. Ese es la anátomo-política. Y la biopolítica tiene que ver con, bueno, lo que se viene este año, que es el censo, por ejemplo, y también las vacunas, ver las muertes, los nacimientos, mortalidad, natalidad, pirámide poblacional, ¿no? Todo eso, el estudio de la población, del cuerpo social, ¿sí? Anatomopolítica, cuerpo individual, biopolítica, cuerpo social, población. El estudio de la población tiene que ver con esa biopolítica. Y el elemento conductor entre estos dos elementos, entre anatomopolítica y biopolítica, es la sexualidad. Por eso la sexualidad es el ámbito privilegiado donde recae el poder, porque la sexualidad al mismo tiempo es un elemento para controlar los cuerpos individuales y, por otra parte, es un elemento para controlar las poblaciones, porque mediante la sexualidad, ¿no? Mayormente la gente, los cuerpos generan otros cuerpos. Entonces, la sexualidad es el ámbito privilegiado, donde el poder actúa porque es el puente que interconecta tanto la anatomopolítica con la biopolítica, ¿sí? Eso es un poquito lo que Foucault habla al final de la sexualidad, ¿sí? Entonces, retomando, para Foucault el poder es productivo y como decía la Juli, produce los modos en los que vive y lo que uno es depende en parte entonces de ese poder. El poder da forma al sujeto, ¿sí? Nuestra existencia depende de ese poder. Y tiene que ver con un hacer vivir o dejar morir. Y por eso en el Power que les envié, el fragmento de texto, digamos, que sería la diapositiva 2, dice: el sometimiento consiste precisamente en esa dependencia fundamental ante un discurso que no hemos elegido, pero que paradójicamente inicia y sustenta nuestra potencia,
¿Ven cómo ahí está diferenciada la idea de poder de potencia? Eso a mí me parecía algo interesante que lo aprendí de Deleuze. El poder no es la potencia, ¿sí? Nuestra potencia se basa en el ejercicio previo de un poder. Al menos así lo entiendo yo. La sujeción es el proceso de deber coordinado al poder, así como el proceso de devenir sujeto. Ven, ahí está el carácter multívoco del concepto de sujeción, ¿sí? Los múltiples significados de sujeción. Es el proceso de devenir subordinado, así como el proceso de devenir sujeto. Porque devenimos sujetos sujetados, justamente, ¿sí? Otro tema que va a tratar Butler en esta introducción es la cuestión de lo que ella denomina el vínculo apasionado. Que esto lo alcanzamos a ver en el encuentro pasado, estamos repasando, da cuenta de lo siguiente. Da cuenta del hecho de que, como dice Freud, ¿no? en la teoría psicoanalítica, nacemos en estado de prematurez, indefensión y desamparo y necesitamos de un otro que nos aloje para sobrevivir, ¿sí? No sobrevivimos si no hay deseo del otro. Por eso el deseo del otro nos constituye. Dice Butler, no existe de no amar cuando el amor está estrechamente ligado a las necesidades básicas de la vida. Acá está hablando de la cuestión de explotar ese vínculo, muchas veces con las figuras paternas, ¿no? Con las figuras parentales, porque sí, porque los amás porque no te queda otra, digamos, porque es lo que te habilita sobre. Está hablando de eso. Está hablando entonces de que es preferible existir en la subordinación, existir. ¿Sí? Es lo que dice Nietzsche. Preferimos desear la nada que no desear. Acá tiene que ver con eso. Si para sobrevivir necesito adoptar los principios y valores de la familia, callarme cuando me tengo que callar y hacer lo que tengo que hacer, porque por mi estado de indefensión y desamparo no puedo hacer valerme por mí mismo, bueno, entonces haré lo que tenga que hacer para sobrevivir, ¿sí? Me subordinaré y amaré los vínculos que tenga que amar para sobrevivir. De eso está hablando un poco el texto. En mi lectura, si lo han interpretado otra cosa, cuéntenmelo, porque es un texto que tiene su complejidad y que supongo que va a admitir múltiples lecturas también. Entonces, la idea es que el sometimiento explota el deseo de existir. El sometimiento explota el deseo de existir. Es porque tenemos mucho deseo de existir, mucho conatus, diría Spinoza, que aceptamos, vamos a decir aceptamos, pero bueno, aceptaría cuenta de un sujeto que volitivamente y conscientemente acepta, así, bueno, eso es todo un problema, pero bueno, vamos a decir aceptamos para entendernos, ¿no? El sujeto acepta, ¿no? su sometimiento para sobrevivir. Una pregunta, Pablo. Esta figura que estás hablando, que establece Butler, ¿podría ser traspasada al cuerpo colectivo o al cuerpo social, por ejemplo, de la figura parental a la figura estatal? Lo estoy asociando a procesos de dictadura, por ejemplo. A ver cómo lo pensaste. Y lo pensé, o sea, como esa situación forzada de vincularse al progenitor o a lo parental para cubrir mis necesidades o para vivir y no morir, en relación a una situación forzada a nivel social para vivir y no morir. ¿Se entiende lo que decir? Sí. Bueno, no, es que, no a ver. encuentro otras palabras, pero Sí, como que estoy haciendo este traspaso de este núcleo a uno mayor.
Es que totalmente, porque esto podemos pensarlo como que es la primera huella para que después esto se siga replicando. También se puede pensar así, sí, totalmente. O sea, este sometimiento que explota el deseo de existir, que ya comienza en la infancia, podemos pensar que, ya que Butler está citando tanto a Freud, que dijo una huella mica, que luego se replica. Sí, estoy re de acuerdo con vos. De hecho, yo había traído para pensar analogías entre el documental de Madre Querida y Muerta y lo que pasa en Argentina con el FMI. O sea, sí, se puede ver en múltiples procesos, esto que vos decís, en la dictadura y en la democracia también. Sí, estoy re de acuerdo con vos, sí, 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 sí. Tiene que ver con eso, que las potencias son efecto de una subordinación previa. Las potencias que podemos tener tienen que ver con un proceso de subordinación previa. Dice Butler, les leo un fragmento. Las mismas condiciones de existencia, la posibilidad de percibir como ser social reconocible, exigen la formación y el mantenimiento del sujeto en la subordinación. Acá aparece la cuestión del hecho de ser inteligible socialmente, de ser reconocible socialmente, que habilita, miren, lo leo de nuevo, las mismas condiciones de existencia, la posibilidad de persistir como ser social reconocible, dado que no sobrevivimos aislados o aisladas del mundo. Entonces ahí también se juega la cuestión de en esa interconexión que tenemos con el resto de los vivientes y con la comunidad, o con lo que sea, pero que en soledad no sobrevivimos, ahí se juega también la cuestión del sometimiento. Porque el sujeto prefiere quedar sometido a ciertos criterios sociales, valoraciones sociales, prejuicios sociales, normas sociales, estereotipos, etc., con tal de continuar existiendo, que perder visibilidad social, perder inteligibilidad social, que dificulta la supervivencia. No sé si la hace absolutamente imposible, pero la dificulta. En el fragmento siguiente, ¿alguien lo quiere leer? El fragmento 3, creo que sí, el 3. ¿Alguien quiere leer ese fragmentito y lo pensamos? A ver qué les despierta. Ver, no La diapo 3. Sí, la diapo 3. ¿Me harías ese favor, Caro? Sí. Gracias. Cuando las categorías sociales garantizan una existencia social reconocible y perdurable, la aceptación de estas categorías, aun si operan al servicio del sometimiento, suele ser preferida a la ausencia total de existencia social. Obligado a buscar el reconocimiento de su propia existencia en categorías, términos y nombres que no ha creado, el sujeto busca los signos de su existencia fuera de sí, en un discurso que al mismo tiempo, en un discurso que es al mismo tiempo dominante e indiferente. Las categorías sociales conllevan simultáneamente subordinación y existencia. Gracias. ¿Qué les pareció esto? Tiene que ver con lo que estaba mencionando, estábamos hablando recién. Siento que como si fuera, o sea, una huella como de cierto tiempo, de ciertas geografías, y pensaba un caso completamente diferente, que no puedo evitar traerlo, lo que es el latismo, cómo se articuló en contrapunto de estos criterios, como en devenir fantasma, en devenir, no fantasma, ¿cómo decir? La identidad pasa por otro lado, por eso taparse los rostros, el sujeto pasa por otro lado. Pensaba como un
esto y creo que al menos a mí me invade por completo esta estructura. Me siento completamente sumergida en ello. Y claro, el costo es como el aislarse. Si no se mantiene sujetado, subordinado a ciertas condiciones, el aislamiento es un costo durísimo. En ciertas cosas lo transito, pero pensaba el contrapunto de los compañeros zapatistas, me interesa desde ese lugar. Claro, que ahí lo que pienso es que no fue que una sola persona se puso un pasamontaña. Porque si una sola persona hace eso, ahí sí pierde toda su inteligibilidad social. El tema es el cambio a nivel estructural. Es estructural. Esta parte de los Claro. rostros hablan, tienen una poética, que no necesariamente es eso, pero hablan de venirse abajo y a la izquierda, no son los rostros, son los corazones, o sea, tienen una poética, pero estructuralmente está hablando de construir otra cosmovisión y otra cosa, que o sea, golpea o esta postura que es occidental y que es capitalista y todo lo demás, ¿no? Ujú. Sí, Total. igual agregó una cosa, si una sola persona se pone el pasamontañas, que voz nasal que tengo, perdonen, desde el COVID. Si una sola persona se pone el pasamontañas, no puede devenir anónima. Ese devenir fantasma que hablaba la Caro, lo pensaba en el devenir anónimo, ¿no? Me parece que va un poco por ahí, como no importa mi nombre, no importa mi chapa, mi etiqueta, no importa, digamos, como soy parte de un colectivo. Una persona sola no podría hacerlo, porque una persona sola no puede devenir anónima. Porque justamente lo que hay que hacer es como mezclarse en la manada, mezclarse en la comunidad, mezclarse e indiferenciarse. O sea que siempre estamos hablando como de sujetos colectivos, pero igual hago esta aclaración, no es lo que la Butler está planteando, sino que este devenir anónime sería más una línea de fuga en el sentido de Deleuze, o sea, como una manera de correrse un toque del sistema. Porque lo que el sistema todo el tiempo te va pidiendo es que tengas una identidad. Por eso, y ese es un tema súper hiper complejo en las cuestiones de género, que la Butler, nada, se especializa en eso, digamos. Como que vamos a hacer, vamos a tener otra identidad que reterritorializa, o sea, otra identidad que el sistema pueda de vuelta, como capturar y utilizar para vender, digamos, como simplemente. O sea, si ser gay, lesbiana o lo que fuese, como cualquier identidad no heterosis-normada, era contestatario y era ser parte de un movimiento contracultural en el sentido más profundo y más denso de la palabra contracultural, hoy por hoy hay todo un mercado. Hay boliches, hay bares, hay formas de vestirse, hay ropa, ¿no? Como que hay todo un consumo dispuesto para eso, para todo el colectivo LGTB+, digamos, como que está, ¿no? Entonces, como que, a ver, como que a mí me cerró mucho la Butler, digamos, a la hora de entender esa tensión, porque igual es necesario poder tener esa visibilidad en lo social, porque si no sos ilegible, y si sos ilegible sos invisible, y si sos invisible es difícil la conquista por los derechos, que a la vez, sí, estamos de acuerdo, ¿a quién le vamos a pedir derechos? ¿Al papá Estado? Es un papá medio malo, es un papá medio forro, digamos. No es un papá que contenga y que cuide, pero también es muy entendible pensar entre eso y la nada me quedo con eso. ¿No? Pero, no sé, como a mí me orientó mucho en ese debate, digamos, como sí es necesaria cierta lucha por el reconocimiento a ciertas identidades, pero no pasa por ahí. O sea, no es ese como el último escalafón, digamos. Porque conquistar esa identidad es ya como volver a quedar en el marco del sistema. Porque si vos tenés una identidad, el sistema te puede leer. Si el sistema te puede leer, te puede codificar. Si el sistema te codifica, ya está, te usa, te vuelve a sujetar.
Te integra. Te integra. Por eso esto es lo último que digo, cuando Deleuze habla, por eso a Deleuze le gusta tanto Spinoza, ay, porque ya quería volver a hablar de Spinoza. No, pero por eso habla, porque es como un movimiento permanente. Vieron que a veces, bueno, no sé, a mí me pasó mucho al provenir de la izquierda y tener un montón de ilusiones, que obviamente se dinamitaron todas, pareciera que hay un lugar de llegada, ¿no? Como que la revolución, o el cambio, o no sé, el mundo que queríamos, o el nombre que le queramos poner, tenía como un lugar de llegada, no lo tiene, o sea, lo que plantea Deleuze es un movimiento permanente, es el nomadismo, es estar fugando de eso, que el sistema todo el tiempo va a volver a integrar, va a volver a capitalizar. No queremos que nos yo no quiero que me capitalicen, no sé ustedes, no digo, no es ese el deseo, pero por eso tiene que ver con un movimiento y no con un lugar de llegada, la toma del Palacio de Invierno, digamos, ¿no? Como que no va por ahí. Me parece que eso fue lo que quedó claro en el mayo del 68. Sí. Sí, me quedé repensando en la segunda cita igual de Butler, viste que dice, el sujeto busca los signos de su existencia fuera de sí. Me parece que el problema, esto ya lo hemos hablado, no es tanto el fuera de sí, sino que lo que hay fuera de sí son identidades, discursos, categorías que disminuyen las potencias, pero pero no lo esencial es que sea fuera de sí, porque como ya hemos visto en múltiples ocasiones, el sujeto es en inmixción de otredad, o sea, esta cuestión de lo interno bueno, lo externo mal, bueno, igual Butler trabaja también esa cuestión, no creo que la ignore, pero bueno, justo acá puede malinterpretarse este fragmento en ese sentido. Pero ese fuera de sí también lo podemos pensar, o sea, si, hablando de Spinoza, él, o sea, ¿cómo encararía ese fuera de sí y cómo elegimos ese fuera de nosotros mismos? El de sí es un montón, es muy grande, no es solo lo que está diseñado. Ahí entra uno, ¿no? Un mini pedido antes de seguir con esta discusión, que es que el Pablo nos explique qué es inmixción de otredad, porque no sé si todo el mundo lo sabe. Bueno, inmixción de otredad es un concepto que utiliza Lacan. Inmixción es mezcla cuya desmezcla no es posible, no es susceptible de ser realizada. Entonces, si yo pelo un tomate y corto lechuga y las meto en una ensaladera, eso no es una inmixción, porque después puedo volver a separar el tomate de la lechuga, ¿sí? Si yo mezclo dos elementos cuya mezcla me resulta imposible de desmezclar, eso es una inmixción. Y el sujeto entonces en inmixción de otredad. O sea, ¿cómo podemos diferenciar lo que es nuestro de lo que no es nuestro? El lenguaje está dentro de ustedes, está fuera de ustedes, es en el vínculo entre ustedes y les otros. Aquí preguntan si es lo mismo que heterogéneo y homogéneo. No sé si es lo mismo, pero como que digamos que puede verse como algo que se ha homogeneizado, digamos, pero sí, que son como sustancias distintas que se mezclan y ya no se desmezclan. Perdón, no sé, bueno. homogéneo sí. Remite más a lo que es igual. La inmixción de otredad es... En relación a la química lo dice. Porque tiene que ver con la química. Sí, es como el bizcochuelo, que ya no puedes separar el huevo de la harina, digamos, y del aceite. Claro, es como un bizcochuelo. Es un bizcochuelo. Claro. O sea, que no es homogéneo porque tiene partes de aire adentro. Claro, no es homogéneo, pero sí está... No es una ensalada, digamos, que podés separar los elementos. Claro, no es una ensalada. Claro, me encantó el ejemplo del bizcochuelo. Exacto. Somos un bizcochuelo. Y imagínense un bizcochuelo queriendo decir,
¿qué parte es huevo y soy yo y qué parte es harina y no soy yo? No, 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 somos bizcochuelos. Con todo el ejemplo, bizcochuelo. Bien. A ver, esperen que veo los comentarios. Sí. Lo que decía en relación al lenguaje es que lo usaba como ejemplo de algo de inmixción de otra edad. O sea, las palabras que utilizamos las hemos aprendido desde el exterior. Era como un ejemplo para mostrar la inmixción de otra edad, porque Lacan trabaja mucho con el tema del lenguaje. También supongo Pablo, que eso... perdón. Sí. Soy Laura. Entonces, la inmixción de otra edad niega que podamos separar en nuestro movimiento, en nuestro sentir, lo que es nuestro propio de lo externo. Claro, sí. Uh-huh. O sea, como que... O sea, lo niega. La inmixción de otra edad negar que podamos separarlo. O sea, imagínate que para el psicoanálisis el deseo es el deseo, para el psicoanálisis lacaniano, el deseo es el deseo del otro. O sea, existimos porque hubo un otro que nos deseó, por un deseo de otro, no por un deseo propio. Por esto que hablamos de que estemos en estado de prematurez. Así que sí, todo está vinculado a la otra edad en Lacan. Sí. Ok. Y después lo que hay que ver, o sea, en términos más spinozianos, es que te potencia, que deseos te potencia, que deseo no está tan bueno, que identificación es triste, que identificación no es tan triste o se puede flexibilizar. No sé, la dirección de la cura psicoanalítica es muy complejo, yo no tengo investigado mucho ese tema, pero pensándolo con las herramientas que tengo, que pueden ser Spinoza y otras, pienso que puede ir por ahí. Sí, Juli. En relación a lo que decía la Lau, la primera frase que se me viene a la mente es: entonces el no sos vos, soy yo, es una mentira. Pero más allá del chiste, pensaba esto, como, hablando en serio ahora, entender a otro es como una categoría en la que otro no es el otro necesariamente que tengo enfrente, digamos, sino también es un otro social y es un otro cultural, digamos. Otro un poco en el sentido de lo que no soy yo. Claro, un otro, claro, sí, un otro cultural que está encarnado en otredades singulares, digamos, por decirlo de alguna manera, en otredades corporales, en personas, sí, total. Sí, lo decimos desde el punto de vista mariano, sí. Una pregunta. Sí. Sí, con respecto a la construcción del otro, o mejor dicho, las referencias con respecto a otros discursos, ¿cómo se ubicaría un discurso en relación a la construcción de un enemigo? Por ejemplo, en el caso de Rusia-Ucrania, que es el caso más ahora que más conocemos, pero sí creo que hay una confrontación entre discursos ahí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hasta hace muy poco tiempo, Ucrania y Rusia eran pueblos que no se diferenciaban tanto, y a partir de una agresión empiezan a diferenciarse. Y bueno, la pregunta va por el lado de cómo se introduce esta diferencia social en el caso de un enemigo, si es posible pensarla. Bueno, eso que decís me hizo acordar a cuando vimos Psicología de Masa, ¿acordás? De Freud, que ahí, bueno, apelo a Freud en este caso porque es el texto que estoy recordando, seguro habrá otras explicaciones y mejores, pero ahí lo que dice Freud es que tenemos tendencias hostiles y afectivas amorosas. Entonces, lo que aparece en los fenómenos es una creación de un endogrupo sobre el cual recae la pulsión de Eros y sobre el líder recae la función del ideal, del yo, y sobre el exogrupo recae todo el odio, ¿no? Me acuerdo de esa explicación que da Freud, pero
otras lecturas, obvio que después, a ver, es como la identidad. Son todas ficciones, la otredad y el yo. La identidad son ficciones que nos habilitan a la existencia. A ver, mis células han mutado del encuentro anterior a este. Yo no soy el mismo. Y sin embargo, me desligo del compromiso de dar el taller. Che, yo no tengo que dar ningún taller porque el que se comprometió a dar el taller es una persona que tenía otras células, no soy yo. Entonces, bueno, y ahí viene Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche habla de esto. Somos un animal domesticado para cumplir promesas y se nos ha construido una memoria. El olvido es una fuerza activa y alegre, y la construcción del sujeto, para Nietzsche, tiene que ver con la construcción de una memoria. Eso es genealogía de la moral, que también lo vemos hoy, dicho sea o no. O sea, sí, son ficciones. O sea, con esto no sé si lo que quiero decir es, no, su identidad y lo que ustedes consideran interno y externo ya no existe. No, existe tanto ficción que habilita la vida. Si nos creemos mucho el cuentito, a veces es un problema. Y a veces si no nos creemos nada de ese cuentito, también puede ser un problema, socialmente hablando, digamos. Juli. Sí, pensaba en relación a lo que decía el Tadeo en la construcción de un enemigo, que es como esta forma tan occidental de constituir una identidad, digamos, que es, a ver, para poder constituir un nosotros, tenés que constituir un otro, sí o sí. O sea, tenés que poder delimitar, digamos, como de esta línea para acá somos los nuestros, y de esta línea para allá son los otros. Hay como un relato de Kafka que es como medio gracioso, que son 5 chabones que conviven y que ni saben por qué conviven, pero ya conviven y están acostumbrados a estar así. Y no pueden aceptar un sexto, y no saben por qué tampoco. Pero es como que ya está, ya constituyeron ahí una identidad, y todo lo que queda por fuera de esa identidad es un otro. Lo que le agrego, eso es como un principio medio, ay, no sé, no me gusta la palabra básico, pero básico en el sentido como de, no sé, como si fuese de arcaico, en el sentido como de una estructura psíquica como más profunda. Y lo que ha hecho Occidente es, y nada, y encima todo lo que es otro es enemigo. Todo lo que es otro vale menos, porque yo soy quien vale más, porque Occidente lo que ha hecho históricamente es jerarquizar los griegos y los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los que no hablaban coineno, no me acuerdo, la lengua culta de los griegos. O sea, todo lo que no es nosotros, básicamente, es un otro. Si es un otro vale menos porque no sabe ni hablar, no sabe pensar. ¿No? Digo, como esa manera tan occidental, que obvio, globalización mediante, la hemos súper internalizado, es que siempre un otro representa o es un potencial enemigo. Entonces, ahí tenés como esos binarismos que funcionan todo el tiempo. Si le sumamos encima sociedad de masas en donde como no profundizás ni complejizás tanto la info, sino es como, bueno, River Boca, ¿de qué equipo soy? De este, listo, bueno, ahí tenés este mambito que hay ahora. Sí, yo lo decía porque en el texto de Butler dice, obligado a buscar el reconocimiento de su propia existencia en categorías, términos, nombres que no ha creado, el sujeto busca los signos de su existencia fuera de sí. Entonces, lo que yo quería decir es que el objetivo de Putin era unificar toda esa región y terminó construyendo, digamos, no construyendo, provocó el repudio y solidificó una identidad que posiblemente no era tan fuerte en un principio, que es la identidad ucraniana. Estoy hablando sin saber, estoy suponiendo muchas cosas solamente para que encaje. Estamos pensando uno, se equivoca y acierta, pero es la manera de producir. Lo pensaba también Tadeo en relación que muchas veces, sí, en las guerras se exacerban los nacionalismos, y cuando ha ocurrido, que cuando gente se opone a la guerra, pierde su legibilidad, su inteligibilidad social, o es leída como antipatriota, ¿no? Eso ha ocurrido también, como pensando también, así como Sí, tirando pero ideas. para no irse lejos del texto de Butler, me parece interesante que si alguien no se lo considera patriota, es porque deja de adherir a una parte del discurso que le provoca diferenciación como individuo. Claro, sí, sí.
Y otro caso en el que me parece que se puede repensar algunas cuestiones de la identidad es la adolescencia. O sea, la adolescencia es un momento de reconstrucción de la identidad. En la niñez está muy asociada a las figuras paternas y en la adolescencia se empieza, la referencia dejan de ser los padres para ser los grupos de pares. Y con la referencia de ser los padres para ser los grupos de pares, se ven que en las distintas casas hacen distintas cosas, se comparan, ¿no? Y ahí hay un distanciamiento de los padres, una desidealización de las figuras paternas y una reconstrucción de la identidad que se va ensayando. No sé si han visto adolescentes que así, una semana son darks, son emo, al otro mes son rolinga, y se van ensayando identidades, y son uno porque no son lo otro. Ahí está lo que decía la Julia, o sea, soy a partir de lo que no son bien. Y que después también pasa con los adultos, no vamos a decir que algo exclusivo de la adolescencia. Bien, ¿avanzo más o alguien quiere decir algo? ¿O avanzamos? Avanzamos. El Tadeo está en fase de CrossFit. O sea que... no voy a decir nada. Leemos la diapo 4. Creo que es la 4, sí. Dice, desde esta perspectiva, el sometimiento sería el efecto paradójico de un régimen de poder por el cual las mismas condiciones de existencia, la posibilidad de persistir como ser social, reconocible, exigen la formación y el mantenimiento del sujeto en la subordinación. Bueno, ya lo dijo, vieron que hay repeticiones de ciertas ideas. Si aceptamos la idea de Spinoza, de que el deseo es siempre deseo de persistir en el propio ser, o sea, conatus, ¿no? Si aceptamos la idea de Spinoza, de que el deseo es siempre deseo de persistir en el propio ser, y sustituimos la sustancia metafísica del ideal por una noción más maleable de ser social, entonces quizá podríamos redefinir el deseo de persistir como algo que solo puede negociarse dentro de las peligrosas condiciones de la vida social. Esa última parte me interesa que nos detengamos sobre ella. El deseo es como está en Spinoza, ¿no? Que el deseo es deseo de persistir en el propio ser, entonces podríamos redefinir el deseo de persistir en el propio ser como algo que solo puede negociarse dentro de las peligrosas condiciones de la vida social. Pienso, por ejemplo, bueno, para mí es fácil de pensar esto en el ser mujer, ponele. O sea, para ser mujer tenés que vestirte de tales modos, tenés que hacer ciertas cosas y, no sé, por las tasas de femicidios que existen, muchas de esas cosas a las cuales tenés que acceder son peligrosas condiciones de vida social. O sea, como, bueno, no es algo que quizás suceda tanto ahora, pero antes la mujer se tenía que quedar en la casa, o sea, esa es una peligrosa condición de vida social. O si sos gay, no sé, tenés que casarte, bueno, whatever, lo que sea, ¿no? Cualquiera de las peligrosas condiciones de la vida social. Y el otro fragmento, no sé, eso me disparó un poco pensar ahí. Tiene que ver con este concepto del conatus spinoziano, que el sometimiento lo explota, ¿sí? Si el sometimiento explota el deseo de subsistir, de persistir, el sometimiento explota el conatus. Si las condiciones conforme a las cuales se formula, se sustenta y se retira la existencia constituyen un vocabulario activo y productivo del poder, persistir en el propio ser significa entonces estar entregado desde siempre a unas condiciones sociales que no son nunca del todo creación propia. Que como decimos, al menos mi lectura, no es ese el problema, que no sean creación propia. El tema es que a veces puede coexistir bien con una creación no propia. El deseo de persistir en el propio ser exige someterse a un mundo de otros, esencial no es de uno. Bueno, ahí está, ya hemos hablado de esto. Y ahora, vamos al documental, Madre querida y muerta, que me lo denostaron. Yo no puedo creer esto que está pasando, que me han denostado el documental, que lo padecieron. ¿Cómo puede ser con lo bizarro esa mierda?
¿Qué les pareció? ¿Quién lo quiere contar un poquito? ¿Alguien quiere contarlo? ¿De qué? Inenarrable. La trama del documental, digamos. Sí, si alguien quiere contar un poquito de qué se trataba y después lo relaciono con esto que acabamos de ver. Bueno, se trata comienza por lo menos con el asesinato de una madre, y con esta especie como de pintura de una familia donde madre e hija se aman muchísimo, y la hija sufre una serie de enfermedades como leucemia, eh, retraso madurativo, no me acuerdo, toda una lista larguísima de enfermedades. Eh, y bueno, luego del asesinato y la investigación policial se descubre que su hija complotó junto con un chico con el que salía para asesinar a la madre. Y no solo eso, sino que la madre mintió, tanto le hizo creer a la hija como le hizo creer a toda, no sé, a una serie de hospitales, a médicos, a escuelas y a un montón de instituciones, le hizo creer que su hija estaba enferma cuando no tenía ninguna condición de ningún tipo. Eso, en general. Y además en colectas solidarias hacía viajes a Disney. Madre, al tener una hija con muchas enfermedades, como que tenía su cuota por ese lado también, ¿no? Recibía muchas ayudas sociales, ¿no? No digo sociales en términos de ayudas del Estado, sino de gente que se organizaba para ayudarlas también, ¿no? Bien, es tremendo el documental, ¿qué quieren que les diga? Y además, esa es como la idea central, pero tiene unos detalles. Cuando en la parte donde el novio le dice, somos novios en esta personalidad mía, pero yo tengo 7 personalidades, necesito que seas mi novia en mis 7 personalidades. Y ella se empieza a disfrazar de 7 personas. Ella es muy inteligente, aprendió a ser psicópata de la madre y quería persuadirlo a él y lo pudo hacer a través de su capitótico. Chicos, ese documental es un montón. Bueno, ¿qué pueden, ¿qué pueden relacionar este documental con lo que vimos hoy? ¿Por qué les hago ver estas mierdas? Por sádico, ¿no? Vamos a ver. Igual yo lo había visto en historias innecesarias de este flaco que hace esos resúmenes de historias así re friki, pero no sabía que había hecho un documental, o sea que el documental va muy, muy así detallado. O sea, sin dudas que queda perfecto porque la sujeción constituye al sujeto en este caso. O sea, lo constituye de principio a fin, a tal punto que termina condenando a quien, o sea, matando a quien lo sujeta. Porque en algún punto la sujeción, por lo visto en el documental, termina o puede llevar a la destrucción del individuo. Sí, totalmente. Hay como varias cosas para pensar. Esto que vos decías, ¿por qué no la mató antes? En un momento la Gypsy, se llama, ¿verdad? Gypsy, la niña, la joven, ¿no? Porque además ni siquiera eso, la destrucción de la identidad para que no tenga ni una autonomía al nivel de que sabía la edad de la piba. Esta chica dice, es que para mí eso estaba naturalizado, era normal. O sea, como que era parte, eso era así. Y eso, me acuerdo que en el primer encuentro, no sé si ustedes lo recordarán, cuando vimos el discurso de la servidumbre voluntaria, ¿qué dice de la Bativa? Por la costumbre, por la naturalización, porque estaba acostumbrada a esa vida, ¿no? O sea, no conocía otra, no tenía otros contrastes.
Entonces, como para empezar, eso, ¿no? Estaba una situación absolutamente naturalizada. Después, fíjense que ahí hay una cuestión generacional, igual, porque cuentan que la madre de Didi, o sea, Didi es la madre de Gypsy, y la madre de Didi hacía lo mismo con Didi, después Didi lo hizo con Gypsy, o sea, y Gypsy lo hizo con el pibe, o sea, hay aprendizaje. Hay una cosa en psicología que se llama aprendizaje vicario, que no es que viene y te enseña, mirá, tenés que hacer esto, no. Observando aprendemos. Y hacemos lo que observamos. Por eso si vemos servidumbre, aprendemos a comportarnos de manera sierva. Porque lo observamos, es lo que aprendemos lo que observamos. Eso, un señor llamado Bandura tiene una investigación, que es la investigación del muñeco bobo, que lo hizo para mostrar el aprendizaje en relación a la violencia. Y lo que hizo fue a un grupo experimental y un grupo control. A una serie de niños les mostró un video de una sala de juegos donde había un muñeco, el muñeco bobo, y los niños jugaban con todos los juegos, así, indistintamente. Y a otros grupos de niños les mostró un video también en esta sala de juegos, pero los niños que entraron a la sala le pegaban al muñeco bobo. ¿Qué hicieron los niños del primer grupo? Cuando entraron a jugar, jugaron el juego. ¿Y qué hicieron los niños del segundo grupo? Entraron a pegarle al muñeco. Porque aprendemos lo que observamos. Y de lo que observamos, aprendemos y repetimos. No solo le pegaban, sino que inventaban nuevas formas de pegarle al muñeco bobo. Entonces, de ahí sale la teoría del aprendizaje vicario. Y eso me parece que se reaplica en este caso, porque es una generación tras otra de aprendizajes, sin que medie necesariamente la palabra, de la manipulación. Si lo que hace con el otro chico que no estaba con todas sus facultades volitivas óptimas, es manipularlo también. O sea, se mete, chicos, o sea, es que se mete a un club de citas cristianos y encuentra un novio con 7 personalidades, una BDSM, dicho sea de paso. Y le pide que mate a la madre. O sea, y de todos modos, la niña, ¿no? Gypsy también se había tratado de escapar, y la madre la agarró y la dejó atada a la cama. Y ahí es cuando relaciono este caso, como lo relacionaba la Caro recién, con la política. O sea, Gypsy, o sea, si obedecía, sufría porque la estaban envenenando, ¿no? Literalmente. Y si no obedecía, como se escapó, ¿no? Tenía consecuencias también nefastas. O si mató a la madre, que también es no obedecer, terminó siendo una paria social, terminó presa, ¿no? Aunque haya sido fue una legítima defensa eso. Qué malos abogados, pobre Gypsy, o sea, eso fue una legítima defensa. Bueno, y en nuestro contexto, o sea, nuestra Didi sería, para mí, evidentemente, ¿no? El FMI es nuestra Didi. Entonces, o sea, si se paga esa deuda monstruosa de Macri, debí una cuenta, perdón, me desvío un segundo, la ayuda que le están dando los países de Occidente a Ucrania no es ni el 5% del préstamo FMI a la Argentina. O sea, esos números. O sea, a una guerra, la cantidad de dinero que le están ingresando para ayudar a ese país, ¿no? 1.400 millones creo que era. Exacto, 1.400 millones. Y la deuda que contrajo Macri con el FMI es de 40. No es de 1, de 40. Sí, a ese nivel. Esa es otra cosa, que las matemáticas son unos números ya tan elevados que se pierde absolutamente la noción de lo que estamos hablando. También esa cuenta se puede sacar en relación al préstamo del FMI para la pandemia, que también es menor a lo que prestó a Macri. Sí, alguien hablar, perdón. Sí, bueno, por ahí relacionándolo con eso, el FMI pensaba todo lo que pasa alrededor de ese caso.
más allá del análisis del caso externo, madre-hija, sometimiento, sujeto, todo lo que pasa alrededor, todo el sistema que está alrededor y que se le escapa esto, y cómo, o sea, estamos alrededor, estamos presenciando unos préstamos irrisorios, pagándolos irrisoriamente, o sea, todo es muy absurdo. Y todos somos parte un poco de eso. Presenciamos y acatamos. Y cómo se escapa, a mí me quedó como un poco grabado una de las, no sé, toda esa gente que habla, bueno, me parecen horrorosos esos documentales, pero alguien que dice cómo se escapa por todas las rendijas del sistema el caso, y no logra advertirse. Y todos las personas que están alrededor, hay un padre, o sea, hay gente, loco, nadie está viendo lo que sucede, ¿no? ¿O qué? Sí, evidente, sí. Y la culpa después de la piba, así como ahora la culpa es del país moroso. Ahí está la cuestión que hablamos el encuentro pasado de hacer zoom, ¿no? De la mirada, de la hiperindividualización y de la contextualización. Y sí, es como esto, si pagás, en este caso, si obedeces, es un sufrimiento para la masa trabajadora, ¿no? Para la clase trabajadora, y si no pagás, es también como Gypsy, en un paria internacional, ¿no? Como, tampoco es que, sí, como es un entrampamiento, evidentemente es un entrampamiento, y en este caso de la Argentina también de la deuda, se vincula a la genealogía de la moral, porque lo que nos dice Nietzsche ahí también, es que las deudas son morales, es que el deuda tiene que ver con lo moral. Culpa, deuda, ¿no? Castigar a quien adeuda. Esta idea de la construcción del sujeto como un sujeto con memoria. Memoria construida a sangre y fuego, ¿no? Con sangrienta, así. La memoria se construye aniquilando la potencia del olvido. Y haciendo, el ser humano se construye justamente como animal de promesas, como animal que puede hacer promesas, cuando en realidad uno no puede garantizar nada del futuro. ¿Me vas a querer? No lo sé, no se puede prometer, o sea, es irrisorio. Lo mismo en este sentido del préstamo. Suponte que el préstamo hubiese sido, no sé, otro número, pagable, lo que sea. Suponte que no hubiese sido la barbaridad que fue todo esto. Otro contexto, supongamos, ¿no? Incluso así, después de una pandemia, entonces tampoco se puede... la idea de promesa y de asegurar algo a futuro es irrisoria. Solo se construye como la identidad, ¿no? O sea, como esta cuestión del sujeto, de esta construcción del sujeto como animal capaz de hacer promesas, ¿no? Y eso es una... Bueno, sí estamos constituidos, pero una constitución de mierda, va a decir Nietzsche, ¿no? O sea, no está buena. ¿Qué más pensaron? Cuando la Caro estaba hablando de esto de un entrampamiento y las rendijas del sistema, al principio pensé que estaba hablando del FMI, después me di cuenta que estaba hablando del caso de la Gypsy, sí, que la figura del padre, no sé, olvídate. Yo también me reconfundí. Puede ser que se parezcan tanto las dos cosas. Claro, pero lo dije en ese sentido, como relacionándolo con eso. O sea, hay una afuera que está siendo parte de todo. Hay un mundo que se hace el boludo y que no se hace cargo después de lo que le compete, si vamos a hablar de responsabilidades. Sí, total. El sistema médico, en el caso de la niña esta, también que la madre medio que la había hecho pasar medio por loca. Entonces, ahí podemos pensar cómo ese discurso tétrico inhabilita la palabra, y más de una mujer, ¿no? Que si la niñita hubiese salido corriendo,
Bueno, igual si hubiese salido corriendo nos íbamos a dar cuenta que no estaba en silla de ruedas, o sea, que sí era verdad lo que decía. Pero ¿cómo, si hubiese dicho algo la niña, no iba a poder ser puesto en duda? Porque la madre, uno de los tantos diagnósticos que le inventó era de retraso mental y etcétera, etcétera, ¿no? Pensaba en relación a eso cuando vimos en los talleres de colapso, que es que, perdonen que vuelva a traer estos temas, pero el Pablo es el que trae lo que aceptamos unos niveles de riesgo que no aceptaríamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pensaba eso como en la deuda con el FMI, y en una frase re popular, que es eso, que a todos nos terminamos acostumbrando, ¿no? Como boludeces, ¿no? Pero hablando con amigues que viven en Buenos Aires, viven en 25, 30 metros cuadrados. No sé, como pensaba esas casas, no sé si en Corea, en Japón. Vieron que son unas cajitas así, y a eso nos habituamos, o sea, digo, como pensando en los mecanismos de la servidumbre voluntaria, que es como súper difícil discernir entre qué es servidumbre voluntaria y qué es supervivencia, porque justamente lo que estamos viendo ahora con la Butler es que un poco la supervivencia tiene que ver con la servidumbre, ¿no? Como si somos unas insumisas todo el tiempo, nada, el sistema medio te fleta. Pero pensaba en eso, ¿no? Como eso de no sé, de silencio. Cande está hablando ahí en el chat. Como un pueblo sin piernas, pero que camina, pensaba. Ahí leo el chat. Dice el chat. Por fuera del FMI también aplican recortes de la explotación. Lo más básico que me hizo pensar es en cómo nos determinamos a partir de los mecanismos, lenguajes, signos de niñez con los cuidadores. Lo fuerte que es un ser, una persona que cría, relacionándolo también con lo de Canino. Está en YouTube ese video que hicimos con Nare de psicoanalistas rancios, así que pueden buscarlo, está público el video en YouTube que hicimos con Narela. Bien, eso me pareció muy loco, que se puede leer así desde algunos conceptos desde el género, el documental como que si hubiese sido al revés, la cuestión, si hubiese sido un maltratador, se termina poniendo en algún punto bajo la lupa la figura de la madre, ¿no? Como, ¿y qué hacía la madre? Mientras, ¿por qué no se dio cuenta? En cambio acá el padre es como, bueno, y se fueron, y listo, y yo no sé qué pasa, como el padre no atina, y no hay un juzgamiento moral sobre el hombre, ¿no? Porque no está asociado a la figura paterna, a la cuestión del cuidado. Y también me pareció muy loco cómo, no sé, tengo que pensarla más esta idea, pero se me ocurrió, usted corríjame si estoy hablando cagadas, pero lo que hace también la madre, que era una psicópata, ¿no? Es que instrumentaliza el rol del cuidado, es un rol asignado, que es el rol materno asignado a ella por ser asignada mujer, y instrumentaliza a través del rol del cuidado, su violencia. Lo que sí tiene sentido porque como que pasa desapercibido porque es la madre. Y como que es el rol asignado al cuidado, entonces nadie se cuestiona, parece que puede tener, no me acuerdo el nombre, Manchaufer. Sí. Ujú. Yo me lo tomé así lo que dijo Pablo, como que el rol asignado es la maternidad a lo que cueste y bueno, y se le hace cagar y bueno, pero es la madre. Por eso me pareció re gracioso que quien más atinaba no era el padre, sino la pareja del padre. El tipo estaba como... así como, las cosas pasan, así, y bueno, pasaron cosas, eh, y, y la que estaba indignada era la pareja, como no puede ser esta loca de mierda, ¿cómo puede ser? Como que son roles asignados en extremo, ¿no? Como una reaccionando y la otra activando, ¿sí? Bueno, así me lo tomé yo lo que dijo Pablo.
Sí, también que la Didi no fue ninguna boluda y se buscó un nombre para que le haga una hija mucho más chico que ella, entonces más manipulable. Tenían una diferencia entre la madre y el padre. No sé si lo dice ese documental o lo busqué después, me lo informé por otro lado, pero ese también es un dato. Y Claro. otro concepto que... Perdón, Sí, cortito, Juli. quiero, no sé si arreglar o aclarar lo que dije, pero claro, a mí me parece que es muy importante que desidealicemos el rol de la maternidad, o sea, lo tomo como una militancia así personal, no solo para que dejen de recaer cosas sobre nosotras cuando maternamos, o sea, que dejen de pedirnos pelotudeces, sino además para que desidealicemos los vínculos con nuestras propias madres. O sea, porque vieron que pareciera que hay como una cuestión, y no sé si incluso tan Freud, como hasta casi biológica del cuidado, ¿no? Como ser portadora de útero te hace saber cómo cuidar y te hace naturalmente proteger a tu cría o a tu cachorre. Ni en pedo, o sea, ¿cuántas veces les dije son, que para mí era mayoría, reflejo de frustraciones, intento arreglar una pareja, mandatos familiares, y es un vínculo en el que para mí particularmente se descarga un nivel de mierda en el que no se descarga en otros vínculos, porque tiene un nivel de intimidad que no tiene otro, es un nivel de intimidad que ¿cuántas veces no contamos lo que nos hacía nuestra mamá? Que muchas veces era terrible, pero digo, si eso pasa antes de la adolescencia, no, es muy difícil que eso se cuente. La explotación del vínculo apasionado. Ahí está. Exacto, y con un dato más, en su afán, en su conatus, las niñas te creen absolutamente todo. Todo, lo que vos les decís, como cuidadores, o sea, como mamá, papá, es una verdad absoluta, lo que les dice la seño es una verdad absoluta. Que de eso tampoco hay como mucha conciencia, se les boludea un montón a las niñas, mintiéndoles, haciéndoles chistes, se les boludea porque no registramos que nos están creyendo absolutamente todo. Si vos a un pibe y le decís, vas a estar bien, lo va a creer, y si le decís, vas a estar mal, lo va a creer. Entonces, perdón que haga este paréntesis, que no sé si qué tanto tiene que ver, pero me parece que es un vínculo a cuestionar si queremos desandar las servidumbres voluntarias en este sentido, porque ese es el vínculo primario que nos ha constituido subjetivamente. Sí, y la película Canino, de nuevo, totalmente. Sí, ahí entendí por dónde iba lo que decía. Sí, Julia, ahora nos entendimos. Y otro concepto, y ya voy cerrando para darle la palabra a la Juli, que se vincula a esto, o al menos que a mí me parece vinculable, es el concepto de doble vínculo, justamente. Es un concepto que viene de la psicología sistémica, que tiene que ver una situación de doble vínculo, es una situación en donde una persona le dirige a otra una indicación, bien, la indicación opuesta, ¿no? Pero no solo eso, no se reduce a una mera contradicción, porque contradicciones tenemos todas las personas, ¿no? Pero es una indicación, su opuesta, y a su vez, o sea, si no haces una, te va mal, si no haces la otra, te va mal, o sea, que inevitablemente te va a ir mal, porque no se pueden hacer las dos cosas opuestas en simultáneo. Dirige estas dos órdenes opuestas, o estos dos mensajes contradictorios, es de vital importancia para la supervivencia del otro, digamos. El vínculo con esa persona que dirige las órdenes es de vital importancia para la supervivencia de ese otro. Y además está vedada la posibilidad de metacomunicar. ¿Qué sería metacomunicar? Sería básicamente lo que hemos estado haciendo durante este encuentro. Che, me decís esto, me decís lo opuesto, si pago me va mal, si no pago me va mal. Entonces, ¿no? Está imposibilitada la metacomunicación. En las situaciones de doble vínculo, cuando alguien intenta metacomunicar, también se lo castiga, o se imposibilita esa metacomunicación de diferentes modos, o nunca se fomenta el aprendizaje de la metacomunicación, que es algo bien complejo, dicho sea de paso, metacomunicar. El ejemplo que uso siempre a manera de chiste
una madre, vamos a volver a las madres, ¿no? Le regalan 2 corbatas al hijo, una azul y una roja. Al otro día el hijo se pone la azul. La madre le dice, ¿qué? ¿No te gustó la roja? Si se hubiese puesto la roja, le hubiese dicho, ¿qué? ¿No te gustó la azul? ¿No? Entonces, ese es un entrampamiento. Si se dan estas características de vital importancia para la supervivencia y de imposibilidad de metacomunicar, ya podemos hablar de una cuestión más de doble vínculo. Por eso es muy importante también aprender a metacomunicar, que no es fácil. Bien, Julieta, te cedo la palabra para hablar de Nietzsche. O para hablar de lo que quieras. Sí, señor, ¿puedo espotricar otra vez contra la maternidad? No, mentira. Voy a toser en el medio y me voy a sonar la nariz, sépanlo. Antes de pasar a Nietzsche, voy a decir un par de cositas muy cortitas que dice la Butler. De Hegel, retomando a la dialéctica del amo y el esclavo. Me acaba de decir que mi conexión es inestable, ¿se me escucha muy cortado? Ah, ¿se escucha bien? Bien. ¿Se escucha muy bien? Sí. Bien, Sí, se escucha bien. Avísenme, porque me apareció el cartelito. Bien, ¿alguien conoce la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel? La voy a explicar lo más esquemáticamente posible. Es mucho más compleja que lo que voy a hacer seguramente, pero como para que nos entendamos. Que un poco tiene que ver bueno, es que no se entiende qué hace Hegel ahí, si es la constitución de la subjetividad, porque empieza hablando de 2 autoconciencias, pero después termina en una cuestión como mucho más histórico-política, digamos, como más situada. Y Hegel juega como un poco en estos 2 planos a veces, como que confunde si es el sujeto, pensando en un sujeto medio absoluto, ¿no? Como un sujeto muy universal, pero después Hegel se caracteriza por historizar eso, ¿no? Entonces, hace como estas vueltas. Habrían 2 autoconciencias que están en el mismo nivel, y todo el tiempo hay que pensar que lo que hace una, lo hace la otra en una cuestión espejada, ¿no? Como que hacen lo mismo. Cada una de esas autoconciencias, en esto que decía el Pablo, de que el deseo es deseo del otro, cada una de esas autoconciencias va a entrar en una lucha absoluta por el reconocimiento absoluto de la otra autoconciencia. Porque solo para poder ser, cada autoconciencia necesita del absoluto reconocimiento de la otra. Si hay un poco menos de ese reconocimiento, tipo no sirve, ¿no? Entonces, esto es medio abstracto y es medio ontológico, y en el capítulo de la fenomenología aparece así. Lo que se da es una lucha a muerte entre esas 2 autoconciencias, ¿no? Porque cada una quiere el completo reconocimiento de la otra. En esa lucha a muerte hay una autoconciencia que tiene miedo de morir. Entonces, es como que prioriza su vida, su existencia concreta, por sobre su deseo de reconocimiento. Esa que tuvo miedo de morir, obvio es la que pierde. La que no le tiene miedo a nada, porque es toda ella deseo de reconocimiento, es la que gana. Entonces, un poco en esa vuelta, la conciencia que gana queda constituida como amo, y la conciencia que pierde queda constituida como esclavo. Pero, y acá está el problema, y acá esto es lo que toma la Butler. Como que las 2 autoconciencias son en un punto transitorias porque son interdependientes entre sí. Porque la conciencia amo, todo su ser, depende de algo tan denigrado como la conciencia esclavo. A la vez, la conciencia esclava no se posee a sí misma, porque como que todo lo que produce es para el amo.
Y acá sí Hegel hace ahí como que, no sé quiénes han leído el texto, a mí siempre me dio la sensación de volantazo acá, porque de repente se pone muy concreto, digamos, y está hablando de un esclavo como muy concreto y de un amo que no tan concreto literal, pero bastante concreto, digamos, que es que el amo es el que sirve, el esclavo es el que sirve al amo, entonces todo lo que produce el esclavo se lo termina apropiando el amo. Entonces, en ese sentido, el amo depende íntegramente del esclavo para poder gozar de todo lo que goza y para poder tener ese modo de vida como amo, necesita completamente que el esclavo sea esclavo y haga todo lo que hace. Y a la vez, entonces, el amo no puede reconocerse en sí mismo, sino que necesita de ese otro para ser reconocido. Y a la vez el esclavo tampoco se reconoce en sí mismo, porque en lo que podría reconocerse es en el producto de su trabajo, pero todo el tiempo el producto de su trabajo le es arrebatado por el amo. ¿Se entiende esto? Entonces, un poco de Hegel, esto es como que el que parece ganar no gana, esto es lo que va a tomar como con mucha fuerza el marxismo, y va a decir, bueno, cuando el esclavo, además de ser esclavo, adquiera conciencia, porque su conciencia es del amo, pero cuando adquiera conciencia para sí, va a poder emprender un proceso de liberación. Muy resumidamente, ¿no? Y muy esquemáticamente, pero es un poco esa la lógica del razonamiento. Y acá, la Butler lo que hace es, analizando la conciencia del esclavo, en realidad la de los dos, porque ¿qué fue lo que definió esa batalla? El miedo. Lo que terminó de definir la batalla fue el miedo que sintió el esclavo y el miedo que no sintió el amo. Entonces, justamente lo que va a decir la Butler es que esta constitución de la identidad, y podemos pensar esta servidumbre voluntaria, esta cuestión del devenir esclavo, tuvo que ver con conjurar ese miedo. O sea, como tengo miedo de morir, quiero perseverar en el ser, devengo esclava. ¿Se entiende? ¿Se va como siguiendo la lógica ahí del razonamiento? Entonces, ese sujeto que deviene esclavo termina subordinado a esa norma, pero se subordina a esa norma porque subordinándose y aceptando ser esclavo, conjura el miedo de morir. Entonces, lo que va a decir Butler es que la ley absoluta reconvierte el miedo en miedo a la ley. Entonces, ya ese miedo de morir es un miedo que termina internalizándose y que de alguna manera, como que... Juli, sí, te me entrecortaste un poquito. Pues lo último, a siendo todo el mundo, esclavo, siendo esclavo se conjura el miedo a morir. el miedo a Y morir. después, Y después es justamente esa ley, la ley que me convierte en esclavo, en esclava, la termino aceptando e internalizando porque a la vez esa ley es la que me protege de morir. ¿Se entiende? Es medio un flash, pero tiene sentido. Como yo tengo miedo de morir, acepto ser esclava. Si no, tengo que aguantármela toda y hacer una lucha de vida o muerte para no ser esclava. Con el problema de que encima, si logro no tener miedo a la muerte y tener conciencia de amo, igual voy a depender del esclavo. Es como una especie de callejón sin salida, en donde ella lo que muestra es que esa ley se termina internalizando, y el miedo a morir internalizado pasa a ser el miedo a la ley. O sea, el miedo a no cumplir con la ley.
¿Se entiende? En la ley del amo. Exacto. A la ley. Exacto, la ley es la ley del amo, porque él es el que venció en la batalla. Ahora, yo acepté la ley del amo porque no quiero morir con Atus. Bien, entonces, como que acá, a ver, esto Eda lo dice a lo largo del libro de diferentes maneras, tomando a Nietzsche, tomando a Freud, tomando a Hegel y tomando a Althusser, y tomando a Foucault, que es justamente como esta dualidad, ¿no?, de la sujeción. Porque a la vez el esclavo deviene sujeto en función de esa sujeción, ¿no? Esta ley que le permite la vida es a la vez la ley que lo convierte en esclavo, es a la vez la ley que no le permite disfrutar de la vida, si se lo quiere poner así. O sea, la ley que me habilita la existencia es la ley que hace de mi existencia una tragedia. Y a la vez dice algo que me parece clave, que es, leo casi textual, dice: si la actividad de trabajo del esclavo pertenece al amo, y la esencia de su cuerpo le pertenece a este, al amo, porque la esencia del trabajo, porque la esencia del cuerpo del esclavo le pertenece al amo, porque todo lo que el esclavo hace con su cuerpo termina siendo del amo, por eso el esclavo no puede reconocerse en sí mismo. Dice, entonces el cuerpo es el lugar de la propiedad en disputa. Lo que está en disputa es el cuerpo del esclavo. El cuerpo es el territorio de disputa. ¿Se entiende? O sea, como que esa disputa y esa batalla se va a dar en el propio cuerpo. Por eso esta insistencia del Estado de apropiarse de todos los cuerpos. O sea, como un poco, si pensamos al Estado como amo y no sé, a la población como esclava, digo, ¿no? Como pensando en esas jerarquías y en esas subordinaciones, por eso nunca nuestro cuerpo va a ser nuestro. Porque nuestro cuerpo es esencialmente del amo que ganó la batalla. La otra opción que tenemos contra eso es aceptar un combate a muerte. ¿Cómo sería, Cande, eso del miedo a la muerte? ¿Lo querés explotar un poquito? Porque Epicuro, si no me equivoco, lo que decía es, no, esos eran los cínicos. Cuando la muerte está, yo no estoy, cuando yo estoy, no está la muerte. Que todos nuestros pesares parten del miedo a la muerte, tal cual. Tal cual. Que acá, tomando a la Butler, podemos pensar en todo esto que veníamos hablando de la identidad, el miedo a la muerte, no tanto el miedo a la muerte física, sino el miedo a la muerte social. El miedo a la pérdida de bueno, no me va a salir, social. ¿Se entiende? Que seamos inteligibles socialmente. Eso es lo que no queremos perder. Y de alguna manera, y ahí está la disputa, digamos, actual, hay muchas otras más, ¿no? Pero eso es lo que desafían las identidades trans, no binarias, todos los planteos de abolición de género. Es como desafiar esa necesidad de ser inteligible socialmente. Es como tratar de correrse de ese lugar, y fíjense cómo todo el tiempo lo que va a hacer la conciencia amo es integrar, integrar, integrar y dar una identidad. Integrar y dar una identidad, ¿no? Como que está ahí esa disputa. Pero bueno, a mí me parece esto que ya pone acá como en el centro el tema del cuerpo, porque el cuerpo es producido como objeto de regulación y no es anterior a la regulación. El cuerpo es cuerpo porque es cuerpo regulado. Si no, no es cuerpo. O sea, no sé, y pensémoslo, digamos, como todos los controles que hay desde el embarazo, desde el parto, ¿no? Como todo el tiempo nuestro cuerpo está siendo regulado,
y todo el tiempo nuestro cuerpo está siendo como puesto en pos de una legibilidad social. ¿Se entendió algo de esto? ¿Cerró? Es como otra manera de explicar la inmixción de otredad, así lo entendí yo. Solo que ya no a través de Lacan, sino a través de Hegel. Ella es re hegeliana, ella como que toma mucho a... Bueno, Lacan también es hegeliano, todos están partiendo un poco de ahí. Bien, y ahora, esperen que se me vuelvan a cargar las diapos, mi computadora está muy lenta. Y ahora sí, vamos a ir pasando a Nietzsche. Hay un capítulo que está muy bien en este texto. No sé si vos, Pablo, estarás de acuerdo. Para mí es después de la introducción, para mí es el mejor. O es el que a mí no sé, me resonó más. ¿Qué ¿El es capítulo 2? Sí, el de Freud y Nietzsche. A ver, Juli, espera, te dejamos de oír. ¿Ahora me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí. Gracias. Bien. ¿Alguien quiere leer la diapo 6? ¿6 es la que sigue, Pablo? Sí. No. Creo que la 5. La 5. Si querés leo yo. Dale. Estamos familiarizados con la idea de que la moral se funda sobre cierto tipo de violencia, pero nos resulta más difícil aceptar que esa violencia funde al sujeto. La moral ejerce violencia una y otra vez para cultivar al sujeto como ser reflexivo. Esto es en parte lo que llevó a Nietzsche a la conclusión de que la moral es una especie de enfermedad. ¿Leo el otro fragmento también? Sí, por favor. La conciencia es introducida por medio del animal criado para cumplir promesas. Esto lo hablamos recién un poquito, ¿vieron? La conciencia es introducida por medio del animal criado para cumplir promesas y en relación con el individuo soberano. El hombre que hace y cumple sus promesas es un hombre que ha criado en sí mismo una facultad opuesta al olvido, es decir, una memoria, la cual se convierte en una memoria de la voluntad. Bien, es medio una bomba, pero ¿qué interpretan? ¿Qué les resuena? A mí me resuena, no le habían preguntado a él, pero no importa. ¿Viste cuando dice el individuo soberano? La conciencia es introducida por medio del animal criado para cumplir promesas y en relación con el individuo soberano. Bueno, ahí, está después esto también, pero en el texto en relación a Foucault, pero la cuestión de la soberanía es un elemento que en la modernidad da cuenta de, que puede explicar ciertos padeceres y malestares. O sea, en la corrupción del sujeto es ese sujeto que ya hemos visto que no es neutro, que es el sujeto de la conciencia y de la identidad por sobre el cuerpo, esa identidad, ese psiquismo, ese alma, como quieran denominarlo, es el soberano del cuerpo, ejerce soberanía. Después el individuo moderno es soberano respecto de la naturaleza. Empiezan a aparecer una serie de paralelismos, de analogías y de soberanía que son muy poco potentes, que son todas del orden de la tristeza. Sí, porque si el sujeto es soberano, su conciencia es soberana, su voluntad es soberana, por lo tanto es absolutamente responsable de sus actos. Lo que va a mostrar Nietzsche es que, a ver, y en el primero, en el que habla sobre la violencia que funda al sujeto, es como toda esta violencia que se internaliza. Lo mismo que en Hegel, ¿sí? Y lo mismo va a decir Freud.
la libido freudiana hace tanta fuerza, o sea, como para salir, como para autorreprimirse. ¿Se entiende? Después, Pablo, vos me corregirás si estoy zaraseando o no, pusiste cara. O sea, sí, pero digo algo sobre eso. O sea, en Freud, lo que dice Butler sería que esa libido que produce placer, ¿no? Cuando se reprime, esa represión está libidinizada también para Freud. Entonces, en esa represión opera el placer que antes operaba en la libido. De todos modos, esta no es un punto final, porque Foucault no va a ir por esa línea. Eso es Freud, que a Butler le encanta, y no sé por qué tanto, pero en Freud, la represión de la libido tiene carga libidinosa, que para mí es problemática, esa idea freudiana. Yo no soy freudiano, quiero aclararlo. Sean ustedes freudianos, como decía Lacan. ¿Qué sos Sean vos ustedes... entonces? ¿Y vos qué sos entonces? Soy lo que quieras llamarme. Foucault decía, no me pidan, algo así, Foucault decía, no me pidan que diga quién soy, ni me pidan que siga siendo siempre el mismo. Esa es una gran respuesta a la pregunta de quién soy. Pero vos no sos Foucault, Pablo. Pero puedo aprender de él, pero puedo valerme del aprendizaje. Pero soy alguien que ha aprendido de Foucault. Acá es Te la voy a no pelear. respondo. O ¿Qué? sea que sos Foucaultiano. Ah, no entendía nada. Ah, sí, eso, a mí me gusta. Pero ¿desde cuándo eso se convirtió en...? Sí, pero sí, vamos a decir que soy Foucaultiano. Me gustó. Gracias, Julieta, por definir. Porque la definición siempre te la da el afuera, porque somos lo que somos por la narrativa del otro, no somos lo que somos por nuestra propia narrativa. No sabemos qué Este ha carajo sido somos. un encuentro muy interrelacionado todo con todo en este encuentro. No sé si se han percatado de la densidad al respecto. Sí. Juli, te hago un comentario sobre Nietzsche, de un par de Sí. cosas que me parecieron fuertes del texto. Dice la Butler, en relación a lo que dice Nietzsche en su genealogía de la moral. La moral ejerce violencia una y otra vez para cultivar al sujeto como ser reflexivo. La moral ejerce violencia una y otra vez para cultivar al sujeto como ser reflexivo. El sujeto existe como efecto de esta reflexibilidad. El yo es la reiteración de esas reflexiones. Ahí están, como, no sé si la Butler lo está usando así, pero cultivar es una palabra que usa Nietzsche. Por un lado, lo reflexivo, es decir, reflexivo es volver a flexionarse sobre sí. Una palabra muy hegeliana, la conciencia es conciencia reflexiva. La conciencia humana justamente se caracteriza porque podemos pensar el pensar. Podemos pensar como pensamos. No solamente pensamos contenidos, sino que reflexionamos, para no usar la misma palabra, pero es pensar la palabra, reflexionamos sobre cómo pensamos. Esto de pensar el pensar es una volada súper hegeliana, que me encanta, como toda una corriente ahí filosófica, más tradicional, pero que sí tiene esto de interesante, que es esta cuestión reflexiva, que Nietzsche la usa en otro sentido, porque es un señor muy inteligente, que queremos mucho, que es en realidad cuando él ve esta reflexión de la conciencia, lo que él entiende es que toda esta fuerza y toda esta violencia que tiene la conciencia al pensar se vuelve contra el sí mismo. Entonces, como toda esta violencia y esta fuerza y esta voluntad de poder, que lo que quiere hacer es expandirse y dominar, lo que logra, lo que él va a llamar la casta sacerdotal, en realidad es como esta tradición cultural occidental, lo que logra es que toda esta fuerza se vuelva contra nosotros mismos. Entonces ahí tenemos la noción de deuda y de culpa. Y díganme si la culpa no es el sentimiento más violento y más palo en la rueda de la propia existencia. Yo no sé si hay otro más violento contra o sea, de sentimientos contra el sí mismo, digamos.
no lo sé, está ahí mano a mano con el odio y con la vergüenza, se ponía a hablar de esas cosas, pero están ahí mano a mano, pero a mí la culpa me parece un sentimiento muy violento y muy entristecedor en términos de Spinoza. Pablo. Pero el Mirá, odio puede ser perdón, mucho quería decir mejor algo. canalizado. ¿Cómo? Perdón, Tadeo. Que el odio puede ser mucho mejor canalizado, digo. No es tan terrible Hablemos comparado para con la afuera. culpa. Ahora Pues hay sí. cosas que está bueno odiar, quizá. Tadeo, ahora sí. Tadeo, vamos. Sí, no, les quería comentar que escucho un audiolibro bien, bien para el público norteamericano, ¿viste? Que están escritos así como con una plantilla, que está bueno, porque es como tranqui, y vas practicando inglés, qué sé yo, y llaman ladrando al árbol equivocado, que es una expresión muy norteamericana, que es como que me da fuera del tarro, vendría siendo para nosotros. Creo que ese es el equivalente. Es barking at the wrong tree. La cuestión es que en uno de los últimos capítulos hace toda una descripción con respecto a qué es lo que hace que los negocios sean buenos. Tiene esa visión, ¿no? Bien de los negocios y de las relaciones. Pero está interesante porque, sí, bien. Pero al final saca como conclusión, está bueno porque va citando muchos estudios o investigaciones psicológicas, autores, tiene su fundamentación, es como muy frontal, está escrito de un modo muy frontal, nada académico, pero sí está muy fundamentado. Y una de las conclusiones a las que llega, dice el autor, que es más importante la indulgencia que la autoestima. Perdonarse uno mismo y no echarse la culpa provoca mayores efectos positivos en las relaciones humanas y en la percepción con respecto a los objetivos personales que tener mucha autoestima y que te reconozcan por tener capacidades. O sea, fundamenta todo esto está todo fundamentado, quiero decir, para llegar a la conclusión de que el efecto que provoca en la persona es de tranquilidad, de una emocionalidad más regulada o que puede afrontar mejor las situaciones, porque el individuo tiende a ser indulgente, como decir, bueno, me equivoqué, no pasa nada, vuelvo a intentar, y bueno, esto puede ocurrir. Y me parece súper interesante que, conectándolo con esto, que en el fondo la culpa es el- la fuerza como movilizadora o inmovilizadora más fuerte con la que vivimos. Entonces, me parece interesante que el tipo concluya diciendo, deja de culparte, flaco, o sea, baja un cambio. Sí, hay unas lecturas liberales de Nietzsche que, voy a decir algo polémico, no están del todo mal. No están del todo bien tampoco, pero no están del todo mal. Porque fíjate que tener autoestima implica que sostener una identidad, implica sostener esa reputación que te da tu autoestima. Tenés que bancar esa parada, es enorme, es gigante. ¿Qué es más cómodo en términos energéticos? Autoperdonarse. O no sentir la culpa. Porque también es el permitirse hacer las cosas mal en un punto. Tener mucha autoestima igual va muy ligado a como este ideal de perfección, que va muy ligado a la culpa, si no cumplís con el ideal de perfección. Tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, no sé qué iba a decir, así que sigo a la siguiente diapo. Hago un comentario Sí, mientras. sí. Una idea que me parece muy interesante en relación al cristianismo, que es lo que Nietzsche trabaja mucho, ¿no? Es el anticristo, Nietzsche justamente. Me parece re interesante la idea de sacrificio como elevación del cristianismo y cómo tenemos incorporada esa idea, aunque consideremos cristianos o cristianas, o sea, el sacrificio como elevación, como elemento de purificación, también es muy jodida el sacrificio. Son todos estos ideales que Nietzsche va a poner en cuestión porque, a ver, diciéndolo de manera spinoziana, entristecen las potencias. Los ideales ascéticos del cristianismo, ¿Sí? que tienen que ver con la renuncia del cuerpo. También lo trabaja Foucault en la hermenéutica del sujeto. ¿Qué dice Nietzsche de esos ideales ascéticos?
empobrecen más, han enfermado más al enfermo. Traducción espinociana es entristecen la potencia. Digo, ahí sí hay, me parece, como un paralelismo. Sabemos que Nietzsche había leído a Spinoza. Bien, la diapo que sigue, acá ya se empieza a trabajar más como la noción de deuda y culpa, que me parecía interesante, no lo desarrolla acá tanto la Butler, pero me parecía interesante para pensar en como las épocas actuales. Les leo, dice, siguen los conocidos comentarios sobre la relación entre deuda y culpa, donde se señala que el incumplimiento del pago de la deuda despierta el deseo de compensación en el acreedor, y le lleva a infligir un daño al deudor. La atribución de responsabilidad moral al deudor racionaliza el deseo del acreedor de castigarlo. Junto con la noción de responsabilidad, emerge toda una constelación de fenómenos psíquicos moralmente saturados. La intencionalidad, incluso ciertas versiones de la voluntad misma. Hay un poco, deme un segundo. Ahí lo que pone Nietzsche en cuestión es... Chao, Tadeo. Ahí lo que Nietzsche pone en cuestión es esta relación entre deuda y cómo se paga la deuda, digamos, ¿no? Como entre deuda y daño. O sea, como que no hay un correlato entre deberle plata a alguien e ir preso, digamos, como que no hay ahí, sino que el correlato se instituye justamente cuando introducimos la noción de responsabilidad moral. Cuando hemos criado justamente un animal que promete. Si lo pensamos en una lógica más animal, si se quiere, los animales no prometen y no cumplen promesas. ¿Y quién sabe qué va a pasar mañana? Me acabo de acordar de algo que nada que ver, pero respecto a lo del FMI, ¿no? Como pacta non servanda. O sea, ¿qué te vamos a pagar? Nosotros hicimos un trato cuando nos convenía hacer ese trato. Ahora ya no nos conviene. Sí. Y en relación al Pacta non servanda, también me quedé pensando en eso, en el FMI esta semana, y el Pacta non servanda. Fíjense que saludable igual es el Pacta non servanda, porque si no querés que el otro te rompa tu contrato, entonces no propongas pactos que descompongan al otro. Si no fuera un pacto que descompone al otro, no habría por qué romper. O si no fuera un pacto vampírico, no te molestaría que el otro lo rompa. Lo pienso desde ese lado. ¿Quiénes tienen miedo de que se rompan los pactos? Quienes se benefician espuriamente de los pactos también. Tal cual, no lo había pensado así, pero sí. Como justamente el principio que rige el derecho internacional es el pacta servanda, o sea, cualquier pacto que haces lo tenés que cumplir. No, eventualmente ese pacto puede romperse. Pero justamente no se rompe porque nuestra subjetividad está constituida para cumplir los pactos. Nuestra subjetividad está constituida para, diciéndolo más con Nietzsche, cumplir las promesas, para prometer y para cumplir la promesa hecha. Por eso la cuestión de la memoria y del olvido. Por eso el olvido es tan sano para Nietzsche. El olvido no genera rencor. Lo que genera rencor es el acordarte, el quedar como prendido a esa situación, el hacer como esa proyección. No se evite. ¿El hacer qué, Juli, que no se escuchó? El hacer como esa proyección temporal. Como de a futuro, digamos, ¿no? Como de esta proyección tan a futuro en el marco de una incertidumbre. Pasa que, bueno, no queremos hacernos cargo de que vivimos en un mundo en absoluta incertidumbre. Queremos empezar proyectos, creyendo que los vamos a poder seguir.
Una pregunta, Juli. Esto de ese deber de cumplir el pacto está súper sujeto a lo moral. Exacto. Y eso moral está sujeto a ¿qué? A ese ser soberano. Entonces hay todo un... Exacto, cuando se constituye la moral, a ver, como que todo medio nace ahí en el mismo momento. ¿Cómo? Perdón. Como que todo nace en el mismo momento. Okay. Sujeto soberano y moral. Porque justamente solo en función de ese sujeto soberano individual, no les puedo atribuir una responsabilidad absoluta. Si yo le puedo atribuir una responsabilidad absoluta, porque tiene pleno dominio de su conciencia y de su voluntad, entonces le puedo exigir legítimamente el pago de la deuda. De hecho, ¿quiénes están exentos, exentes de cumplir sus promesas? Entendiendo el cumplir sus promesas como el cumplir con la ley, en un punto, ¿no? Quienes no están en plena posesión de sus facultades mentales, todo entre comillas, es decir, quienes están fuera de la racionalidad soberana, y quienes, o se usa, digamos, corregime la si me la estoy echando, pero me parece que es un principio jurídico, quienes están actuando en contra de su voluntad. Intuyo que por ahí se pudo armar esta fantasmeada, por ponerle una palabra liviana, a la cuestión de la obediencia debida. No es que yo quería hacerlo, pero me obligaron a hacerlo. Porque justamente lo que se necesita para que ese individuo sea completamente responsable de sus actos y pueda efectivamente pagar por sus deudas, es que sea consciente y que tenga voluntad. Pablo, ¿vos querías decir algo? No, como, quizá ya lo he dicho, pero como recalcar el carácter moral de la deuda. Como que las deudas son más morales que económicas. Como que la deuda pone en juicio moral a la persona. O al país. O a la autoconciencia. Tal cual. Si debes, sos malo. Chao, nadie más le paga a Movistar ahora. No, pero vieron que te generan esa sensación de si tenés deudas... ¿Se puede pensar el origen de esto? ¿A dónde? O sea, lo hemos hablado, creo, ¿no? Mira, a mí se me ocurren dos orígenes posibles. Te estoy medio respondiendo al vuelo, pero pienso uno como el surgimiento de la filosofía, o sea, Platón, digamos, Sócrates-Platón, que van a empezar a elaborar una teoría sobre el sujeto, cuerpo y alma, y se establece como con mucha más fuerza esa jerarquía, al menos más antiguamente que eso no tengo como mucha referencia, esa es la referencia más antigua que tengo. Entiendo que habían como ciertas sectas y ciertos grupos, que son los órficos, que son de quienes mama Pitágoras y de ahí mama Platón, digamos, porque hay una secuencia que se puede seguir, que es la primacía del alma sobre el cuerpo. Pero se empieza como a ser más hegemónico con Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Como cuando la filosofía empieza a constituirse ahí como un saber. No nos olvidemos que Aristóteles va a ser el filósofo del imperio de Alejandro Magno, digamos, y como un montón de esas ideas van a pasar después a los imperios romanos, después al cristianismo, etc. Eso por un lado. Y el otro origen que se me ocurre es dar el surgimiento de la noción de individuo, que es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, con todo lo que implicó, digamos, conquista de América, cercamiento de tierras, y la privatización, ¿sí? Como la denigración de las mujeres, digamos, y la puesta al servicio de la alianza entre patriarcado y capitalismo. Por ahí se me ocurre, digamos, ¿no? Que hay incluso... Y la noción de individuo como categoría del derecho, como categoría jurídica. La noción de individuo que surge en la modernidad, sí. El individuo como titular de derechos. Esa es la categoría moderna también, ¿no? Claro, perdón que te interrumpí. No, está re bien el individuo soberano. Me viene re bien esto que decís porque justo engancha con lo que estaba pensando, que es,
para pensar, para pensar. Esta idea de que, vieron que tenemos como esta idea de progreso indefinido, que es falsa, digamos. Es una ficción moderna también. Pablo se ríe, claro, lo digo con una liviandad. Esta idea de que las mujeres progresivamente hemos mejorado nuestras condiciones de existencia, ¿no? Tenemos esa idea. Creemos que estamos mejor que nada, capaz si nos comparamos con nuestras viejas y nuestras abuelas, sí. Pero pensemos que también hubo un momento en que estábamos fuera de la ley. Está bien, el poder soberano nos podía mandar a la hoguera, y cuando eso se masificó fue mucho más peligroso ser mujer, pero ahí hubo un momento en que no podíamos ser juzgadas, no podíamos ser condenadas. No sé si estábamos peor. Además había tierras comunes, podías fugar, podías como... ¿no? Porque ahí el individuo soberano era el varón. Después, siglo XX, derechos humanos, ¿no? Por eso digo, esta cuestión de, esta necesidad de reconocimiento por parte del Estado, que no nos conviene. Trae algunos derechos, sí, aparte, ¿qué podemos? ¿Ser propietarias? ¿Trabajar? ¿Tener hijos? O sea, un bajón, todo lo que podemos. Ahora, porque el Estado los reconoce como sujetos legítimos de derecho. A la vez es cierto, Sí, el problema de que la búsqueda, o sea, lo hablo muy livianamente, ¿no? Pero el problema de que el acceso sea el acceso a ser lo mismo que un hombre, que es justamente el problema. Y ahí viene el texto, La tragedia de la emancipación de la mujer, de Emma Goldman, textazo, que no sé, imperdible texto. Hermoso, re cortito, y está en internet, marxist.org, y está traducido. Bueno, leo la última diapo y cerramos, ¿les parece? No sé si la leí o Sí, no. señor. No, no la leí. Nos va a quedar un poquito para la próxima. Si querés la leo, Juli, como tu internet está medio flojito, Dale, dale, así queda mejor. dale. A ver, es la que está, perdón, me perdí, ¿es la que siguen los comentarios, los conocidos comentarios, esa o la siguiente? No, la 7, la que dice, uno de los efectos de la promesa. Uno de los efectos de la promesa es producir un yo que pueda responder de sí mismo a través del tiempo. Por consiguiente, la fabricación de este yo es el resultado paradójico de la promesa. El yo asume una relación de continuidad con el contrato, pero paradójicamente, lo que éste estipula es la creación de su propia continuidad. Lo leo de nuevo porque está complejito. Sí. Uno de los efectos de la promesa es producir un yo que pueda responder por sí mismo a través del tiempo. Cuando prometo, prometo por lo que voy a hacer a futuro. O sea, continuidad de mi yo a través del tiempo. Por consiguiente, la fabricación de este yo es el resultado paradójico de la promesa. El yo asume una relación de continuidad con el contrato, pero paradójicamente lo que éste estipula es la creación de su propia continuidad. ¿Se entiende? Lo que produce la promesa es el yo. Cuando prometemos, lo que hacemos es producir un yo, en el sentido de producir una identidad que persista a través del tiempo, o al menos producir esa ficción. Te prometo que mañana te pago lo que te debo, voy a hacer la misma que mañana y te voy a ir a pagar. Pero a la vez, a ver, justamente el contrato que produce el yo estipula la propia continuidad del contrato. O Pensaba, sea, es decir, que hay como una sensación de realización en el momento de la promesa. sí, de Como si realización. eso, en ese sentido de la configuración del yo. Claro, ahí está mi identidad puesta. Qué fuerte eso que decís, Caro, igual. Sí, es fuerte. Porque nos re gusta cumplir promesas, ¿vieron? Está re mal visto prometer y no cumplir. Y está la Pero frase, mirá, lo lo prometido decía en es relación. deuda. Perdón. ¿Cómo, Lo Pablo? prometido es deuda. Y la deuda es culpa. Perdón, Caro, sí. Lo prometido es No, todo deuda, bien. no disculpa. Lo decía en relación a algo que voy a como comentar, compartir acá, que me ha pasado cuando hago alguna promesa que ni chance de cumplir, pero siento que cuando he compartido ese deseo,
está ahí también dado. Hay algo ahí dado. Luego, no sé si se entiende, es que es una sensación más bien, como si hubiera una posibilidad. Como que ya hay algo de la promesa que se cumple en el acto mismo de prometer. Algo así. Ajá. Algo así. Claro, porque lo que se cumple ahí es la identidad del yo. Ahí va. Reafirmás la identidad prometiendo. Ujú. ¿Que vieron cómo todo derivó en una cuestión de la identidad? ¿Cómo ¿De la fuimos? qué? Que estábamos pensando otros temas con el Pablo y como que la cuestión de la identidad ha cosido, al menos como estos primeros 3 encuentros. Y el deseo, para mí la cuestión del deseo también está Sí. muy... el deseo de existir. Nos vemos el próximo jueves, no porque es feriado, es 24 de marzo. Día por la verdad, la memoria y la justicia. Es muy problemática, ven como de Nietzsche a nuestra realidad que queremos tener ciertas memorias, ¿no? La identidad también. Exacto, sí. Hay que poner a Nietzsche y pensarlo en nuestro contexto. En este caso la memoria del genocidio tiene otra complejidad. Y ahí no sé si podemos aplicar el olvido nietzscheano o qué cuerno hacemos, pero bueno, eso. Bueno, buenas noches y nos vemos en 2 jueves entonces.